Este es el último ejercicio de este microcurso que espero yo pues sea de utilidad y pues agradezco la entrega que le han dado los estudiantes a el desarrollo del mismo, a la entrega de sus tareas. Estamos desde el día lunes trabajando, ya hoy es el último día de presentación de tema, por lo que pues hay que estar contentos porque estaremos muy próximos a terminar y ustedes tendrán pues una acreditación más en su profesión. El tema de hoy pues es trabajar un diseño factorial. El diseño factorial se caracteriza por tener dos factores en un diseño experimental que al combinarlos logra hacer una variedad de tratamientos. En este caso tenemos un ejemplo de cantidad de trigo cosechado. Lo que nos piden es determinar si existe diferencia significativa en la cantidad de trigo que se cosechó entre tres variables y dos tipos de fertilizantes. El experimento se hizo en un área muy grande de siembra y el suelo era homogéneo. Entonces, prácticamente el área fue dividida en 6 zonas de igual tamaño para las 6 combinaciones. Aquí tenemos las combinaciones factor A, que sería fertilizante, y factor B, que sería trigo. Al combinar el factor A con el factor B, nosotros vamos a tener 6 tratamientos, o sea, las 6 combinaciones que hemos obtenido entre los fertilizantes y las variedades de trigo. Sale de multiplicar 2 por 3 y nos va a dar las 6 combinaciones. Esas 6 combinaciones pues ya las hemos partido en 6 zonas. Las pruebas de hipótesis me dicen que el efecto de la cantidad de trigo puede deberse al factor A o al fertilizante. Entonces la hipótesis nula ya saben que dice que no hay diferencia significativa entre las medias, y la hipótesis alterna va a existir por lo menos alguna que sea diferente. Vamos a utilizar el valor P, que es 0.05. Si es menor, sabemos que vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Aquí también tenemos la hipótesis para el factor B, que es la variedad, su criterio de rechazo o aceptación, y también tenemos el efecto atribuible a la interacción. Puede existir un efecto sinérgico entre el fertilizante y la variedad, que esa combinación de los dos factores pues también impulse a tener un mayor o menor cantidad de rendimiento, podría decirse en este caso, o de cantidad de trigo. También la vamos a analizar y es el mismo criterio. Esta información yo ya la tengo en Excel. Aquí tengo la tabla que vimos anteriormente, y aquí ya tengo los datos ordenados como se me pide. En una columna tengo la cantidad de trigo, en otra columna tengo los números de fertilizantes, solo son 2, y luego tengo las variedades. Esto ustedes lo pueden observar despacio para ver la forma de cómo se combina, ¿verdad? Cómo se colocan en columnas. Recuerden que todo va en columnas. Aquí tenemos los primeros 4 datos para la variedad 1, los otros 2 cuatros para la variedad 2, y por último los últimos 4 datos para la variedad 3, todos del fertilizante 1. Y así podemos observar para el fertilizante 2 con sus combinaciones de variedades. Cuando estamos ya en SPS, aquí ya tengo yo mis datos, y las variables pues ya las tengo identificadas con sus
nombres, sus etiquetas, el ancho de la celda para que me quepan todos los caracteres, qué tipo de medida, pues esto ya no voy a profundizar. Lo que tengo que hacer ahora entonces es irme a analizar modelo lineal general univariante, y aquí tengo mis variables. La variable de cantidad, que aquí yo le puse kilogramos para tener una unidad de medida, la voy a poner en variable dependiente, el fertilizante en factores fijos y la variedad en factores fijos. Voy a buscar, bueno, aquí en modelo no hay mayor cosa, un modelo factorial completo se queda así, no lo voy a tocar. Voy a continuar en análisis post hoc, pues voy a ponerle que me haga pruebas para el fertilizante y para la variedad, y solo voy a hacer el análisis de Tukey. Continuar, y las opciones voy a pedir que me pida estadísticos descriptivos, que me saque las medias para fertilizante, variedad y la interacción de fertilizante por variedad. Eso es importante. Voy a dejar solo las estadísticas descriptivas y a un nivel de confianza de 95% y significancia de 0.05. Le doy continuar y ahora le doy a aceptar. Y ya tengo aquí el informe. Aquí tengo los valores promedios, la estadística descriptiva. Tengo, si se dan cuenta, tengo para la combinación de fertilizante y variedad 1, variedad 2, variedad 3, un promedio total, y así para el segundo fertilizante, que es el factor A. Luego tengo aquí ya mi tabla de ANOVA. Las filas que voy a analizar son las de fertilizante, las de variedad y las de fertilizante. Entonces podemos darnos cuenta que aquí la tabla de ANOVA nos da un valor de significancia para el fertilizante de 0, que es menor de 0.05. Eso significa que existe diferencia significativa entre las medias de las cantidades de trigo, y se debe, ¿por qué? Se debe al factor del fertilizante. O sea, el fertilizante tiene mucho que ver en la cantidad de trigo que se vaya a cosechar. Luego miramos en la variedad. La variedad, el valor de significancia es mayor de 0.05, lo que nos indica que no existe diferencia significativa. Las variedades en este experimento no dan un efecto significativo. Eso quiere decir de que las variedades no son la causa de que los rendimientos sean diferentes. O sea, no hay diferencia en los rendimientos por variedad. Y miramos si hay algún resultado por el efecto sinérgico de fertilizante y variedad, y también tenemos un valor arriba de 0.05, lo que nos indica que tampoco existe ese efecto que pueda ser sinérgico. Podemos observar también, si queremos, en el análisis de las medias post hoc, vamos a tener aquí para el análisis de Tukey lo siguiente. Resulta que para la prueba que se hizo entre variedad 1 y para las variedades observamos que no hay nada de diferencia significativa. Sin embargo, hizo el análisis, ¿verdad? Todos los valores son arriba de 0.05, lo que indica que pues no hay diferencia significativa entre ellas, todas son igualitas. Hay algo bien importante. ¿Por qué razón no nos sale aquí el análisis de Tukey del fertilizante? Al inicio del informe debería de salirnos una advertencia. Aquí está. No se realizarán las pruebas para fertilizantes porque hay menos de 3 grupos. Si solo es fertilizante 1 y fertilizante 2, obviamente hay diferencia significativa entre ellos. Y el mejor fertilizante va a ser aquel que arroje el valor más alto de rendimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor más alto de rendimiento, que lo vamos a usar en los estadísticos descriptivos, sería
el del fertilizante número 2, que arroja un total de rendimiento de 60.42, que pueden ser kilogramos, quintales o libras, dependiendo qué unidad de medida se tenga y cómo se trabaje este tipo de producto agronómico. Si se dan cuenta, la media para el fertilizante 1 es de 33.08. Es un valor muy bajo en comparación a la media del fertilizante 2. Entonces, con esto, sencillamente, con el análisis de varianza, determinamos que sí existe diferencia significativa entre los fertilizantes. Y eso sería todo. Prácticamente es un análisis muy sencillo. Ustedes ya lo pueden trabajar y pues creo que les va a servir mucho en sus diseños experimentales. Yo les recomiendo que no se compliquen o no traten de la manera de plantearse un diseño experimental muy complejo. Muchas veces los estudiantes, por querer tener un trabajo que asombre o un trabajo que impacte, se meten a hacer diseños experimentales que al final no los pueden controlar o que no los pueden manejar. Entonces váyanse desde lo más sencillo. Recuerden, empezamos nosotros a ver prueba de medias con TDStudent, vimos análisis de varianza con un factor, bloques al azar, y ahora estamos viendo diseño factorial. De esas 4 formas ustedes pueden utilizar una, y siempre que ustedes den la información con base científica, con la base estadística, cualquier prueba va a ser válida para su trabajo de investigación. Esto sería todo por hoy y les agradezco. Pasen feliz día.